de Carabobo. Cuenta con 21 años de experiencia en la UCI neonatal. Es coordinador, docente también de diplomados de cuidados intensivos neonatales en Carabobo. También coordinador docente en diplomado en ventilación mecánica neonatal, también en la ciudad de Carabobo. Y fundador de la Red Venezolana de Enfermería Neonatal en Internet. Conferencista y motivador internacional del cuidado del cerebro en desarrollo. Le damos la cordial bienvenida, licenciado Johnny, y le damos el pase para que pueda iniciar su presentación. Ya tiene la opción para que pueda compartir. Ya estoy en proceso. Bueno, primeramente agradecido con la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal por extenderme esta invitación a su jornada, la 9ª jornada de actualización. Siempre cada año y entre el mismo año están haciendo eventos científicos en pro de la actualización de la enfermera neonatal, y no tan solo la enfermera neonatal, sino todas las personas que quieran escuchar los temas en el mundo de la neonatología. Estoy tratando de compartir, déjame un momentico aquí. Ok. Ya, ahora sí. No sé si se ve la presentación allí de una vez, completa. Todavía está cargando. Ya. Recién, Bien. ahora sí se puede ver. Bueno, como le habías mencionado anteriormente, agradecido con la Sociedad Peruana Científica de Enfermería Neonatal por extenderme esta invitación y decirme si podía elaborar esta presentación de trastorno metabólico, calcio y fósforo en el recién nacido. Sabemos que el recién nacido, o mejor dicho, el feto, vive en un ambiente o en un mundo totalmente dependiente. ¿Dependiente de quién? Dependiente de la madre, que a través de la placenta, específicamente del cordón umbilical, va a entregar ciertos nutrientes que él va a necesitar para su desarrollo. Y no tan solo nutrientes, también va a permitir que el bebé, producto de la metabolización, deseche eso también a través del cordón umbilical. Eso lo va a hacer la madre a través de la placenta, tanto oxígeno como unos nutrientes, electrolitos, todo lo que le haga falta para su crecimiento normal. Sin embargo, cuando se produce el nacimiento, hay un corte de ese conducto que es el cordón umbilical y le deja de proporcionar todos esos nutrientes. Y allí el recién nacido toma su vida, entre comillas, de independencia. Cuando hablo de independencia, es la independencia a que tiene que respirar por sí mismo, a que tiene que producir sus propios nutrientes a través de la alimentación, y es cuando hay alguna alteración que no lo puede hacer por sí propio y nosotros se lo tenemos que proporcionar. Hay ciertas patologías, hay ciertas edades gestacionales, hay ciertas alteraciones que se produce algún tipo de trastorno. Y es allí donde vemos los trastornos metabólicos. Por eso que el recién nacido tiene mucho trastorno metabólico, o la tendencia es a tener trastorno metabólico si nosotros nos descuidamos con ello. Por ejemplo, si un recién nacido, hijo de madre diabética, que está con estímulo o ese estímulo de insulina muy alto en la vida intrauterina,
y cuando nace se le corta y ese bebé no se le alimenta rápidamente, este es un bebé que puede caer en hipoglicemia muy rápidamente. Y eso se hablaría también de un trastorno metabólico, una hipoglucemia. Pero hay otros trastornos también de ciertos electrolitos que también pueden alterarse dependiendo de cierta alteración. Y no estamos hablando de la glucosa nada más, sino de el calcio y el fósforo. Para poder desarrollar este tema, nos trazamos un objetivo que es definir lo que es los trastornos del metabolismo del calcio y fósforo. Específicamente, hay otro tipo de trastornos, pero estos son uno de los más importantes que creemos que hay que tomar en consideración, identificar las causas y factores de riesgo asociados a estos trastornos, explicar la importancia del diagnóstico temprano mediante exámenes de laboratorio, describir el manejo y tratamiento adecuado de la hipocalcemia y la hipofosfatemia, discutir las posibles complicaciones a largo plazo de estos trastornos si no se tratan y fomentar la conciencia sobre la necesidad de monitoreo y seguimiento en neonatos en riesgo. Hay que saber que existe, en cuanto a trastorno metabólico del calcio y del fósforo, existe el hipo y existe el hiper, tanto del calcio como del fósforo. Sin embargo, no vamos a discutir mucho del hiper, porque el hiper muchas veces es debido a mala praxis. Cuando digo mala praxis, y no todo es así, porque también puede haber algunas alteraciones, algunas malformaciones que produzcan de manera aumentado este electrolito. Sin embargo, si no es suministrado, el cuerpo por sí solo no lo puede producir. O sea, se lo tienes que administrar. Entonces, por lo general, el hiper es iatrogénico, es praxis. Y por esto no lo vamos a mencionar aquí, porque es como mencionar o como discutir cómo puede solucionar una mala praxis. Entonces, yo lo que me he planteado aquí es el punto de vista si hay algún tipo de alteración, y las alteraciones por lo general son hipo. Cuando estamos hablando de calcio, hipocalcemia, y cuando estamos hablando de fósforo, hipofosfatemia. Entonces, la hipocalcemia neonatal afecta aproximadamente al 1 al 3% de todos los recién nacidos, pero su prevalencia es significativamente mayor en neonatos prematuros, alcanzando el 30 al 50% de esta población. Por otro lado, la hipofosfatemia puede presentarse en un 20 o 25% de los neonatos que reciben. Fíjense ustedes que si nos ponemos a ver, no es un porcentaje muy bajo. Se habla de 30 y 50% de hipocalcemia. Cuando nosotros vemos un recién nacido, y eso lo vamos a ver en los signos de la hipocalcemia, cuando vemos un recién nacido, por ejemplo, algo tembloroso, que podemos decir, bueno, este bebé o tiene hipotermia, o si lo cubrimos todo y sigue temblando, puede ser algún trastorno metabólico. Y lo primero que se piensa siempre es de hipoglicemia o hiperglicemia, o sea, algún tipo de trastorno metabólico. Y también por segundo trastorno es el calcio, hipocalcemia. Entonces, estos bebés que pudieran tener un síndrome convulsivo pudiera ser algún tipo de trastorno metabólico. Primeramente de la glucosa, segundo que se sospecha es del calcio, y así sucesivamente de los electrolitos que pudiéramos estar nombrando hasta llegar al punto. Pero primero se sospecha de la glucosa, por supuesto está. En cuanto a la importancia del calcio y el fósforo, el calcio, como ya sabemos mucho, y esto es debido para la parte cotidiana, no por ser porque somos enfermeros y lo conocemos, sino porque es como un conocimiento generalizado. El calcio contribuye a la mineralización ósea y la función neuromuscular. Ahora bien, como punto importante que quiero recalcar, que la leche que tomamos no ayuda a mejorar ese calcio óseo. O sea, se tiene ese mito de que si tú tomas mucha leche y cuando eres mayor, porque ahí es cuando hay
la descalcificación, cuando eres mayor tienes que tomar mucha leche, y eso es totalmente falso. Para tú sustituir o aumentar los niveles de calcio, tienes que tomar calcio directamente. La leche no te va a proporcionar nada de calcio. Así de sencillo. Como algo anecdótico también aquí dentro del tema de lo que es el calcio. Los niveles normales en el neonato son entre 8.5 y 10.5 miligramos por decilitro. También tenemos que recordar que el calcio, su mayor depósito es en el hueso, aproximadamente el 99%, y el otro 1% es en la sangre. O sea que si hay un problema óseo, va a haber un problema del calcio, y por supuesto del fósforo también, porque está íntimamente relacionado también con el calcio y con lo que es todo lo que se tiene que referir al hueso. El fósforo es esencial para la síntesis de ATP y la formación del hueso. Entonces, fíjense ustedes lo interrelacionado que está calcio con hueso. Por eso que el trastorno metabólico del calcio siempre va de la mano con el fósforo. Sin embargo, también hay que decir que el hiperfosfatemia puede producir una hipocalcemia. Entonces, esto también es controvertido, porque nos dice, bueno, pero ¿por qué la hiperfosfatemia puede producir una hipocalcemia? Porque el fosfato puede producir precipitación del calcio y puede disminuirlo en la sangre también. Los niveles de fósforo normales en neonatos son de 4.5 a 6.5 miligramos por decilitro. En cuanto a los trastornos comunes, como ya lo había mencionado, que vamos a hablar nada más de hipo y no de hiper, porque ya se los dije. En cuanto a la hipocalcemia, si vemos los valores normales, entonces podemos definir que los niveles de calcio sérico total menor de 7 miligramos por decilitro, podemos decir que estamos frente a una hipocalcemia neonatal. Miren, la hipocalcemia pueden ser sintomática o asintomática, pero por lo general cuando un calcio baja de unos niveles muy peligrosos, se va a ver sintomatología siempre. En cuanto a las causas, hay diferentes causas. Entre ellas puse estas tres generalizadas, que la primera, la prematuridad. Y cuando hablamos de prematuridad, no quiero decir que todo prematuro va a sufrir de hipocalcemia, o no todo prematuro va a sufrir de hipoglucemia. Si es bien tratado, no lo sufriría. Sin embargo, si hay una alteración de la paratiroide, ahí sí va a sufrir de hipocalcemia, porque también es la reguladora de la producción y absorción del calcio, ya sea en el hueso, en el intestino o en el riñón. Otra cosa es la asfixia perinatal también. Y por último, el síndrome de dificultad respiratoria. Entre las causas, y esto es muy común en el servicio de neonatología, que es la exsanguinotransfusión. También puede producir hipocalcemia. Por eso que hay la tendencia, por supuesto, hay unos que sí, unos que no, que a mitad de la exsanguinotransfusión colocan calcio, gluconato de calcio, para evitar o prevención de lo que es la hipocalcemia neonatal por la exsanguinotransfusión, porque recuerden que el conservante que tiene el hemoderivado, la sangre, concentrado globular, es citrato, y el citrato inhibe lo que es el mecanismo del calcio. Entonces, por eso el calcio suele bajar a la hora de una exsanguinotransfusión. En cuanto al fosfato, y estamos hablando de la hipofosfatemia neonatal, es cuando los niveles de fósforo sérico están menores de 4 miligramos por decilitro.
En cuanto a las causas de la hipofosfatemia, está la mala absorción por déficit de vitamina D y dietas inadecuadas o parenterales. Si recordamos también, la vitamina D es importante, al igual que la paratiroides, de lo que es la producción, o mejor dicho, de la absorción del calcio, como esta tiene que ver con mucho con el fosfato, también a su vez indirectamente va a tener con el calcio. Los diagnósticos, por supuesto, el diagnóstico es directo: calcio total ionizado, fósforo sérico, hormonas paratiroideas. También se hace lo que es la historia clínica, el examen físico, el cual se va a observar síntomas como temblores, irritabilidad, letargia. Primero va a haber una sintomatología aguda y después podemos decir que va a haber una sintomatología crónica, y eso pudiera cambiar de un momento a otro. En cuanto a las primeras de observación, pudiéramos ver temblor, irritabilidad, letargia y posteriormente, si no se trata a tiempo, convulsiones. Que estas convulsiones, si no se mejoran, sabemos que las convulsiones ya pudiéramos estar hablando de daños neurológicos. Por eso que es tan importante la monitorización y detectar a tiempo cuando hay un tipo de trastorno metabólico que no es solo la hipoglucemia. En cuanto al manejo, y fíjense ustedes que aquí no vamos a hablar mucho de lo que es cómo se absorbe el calcio, cómo se produce el calcio, el fósforo y todo eso, porque creo que tenemos que llegar a un punto esencial, que nosotros, el conocimiento que tenemos que adquirir, por ejemplo, para administrar el calcio, qué precauciones debemos tener al administrar el gluconato de calcio, cómo podemos sustituir este fosfato, de dónde viene el fosfato para administrarlo, porque tengo una hipo. Ahora, ¿cómo puedo mejorar esto? Eso es lo que vamos a ver a través de esta presentación. Y es que el manejo de hipocalcemia puede darse por suplementación, como el calcio intravenoso en caso severo, como es el gluconato de calcio al 10%, que es por lo general la presentación que nosotros conocemos. Y en los casos leves, es el calcio oral en casos leves o de mantenimiento. Por lo general, nosotros en las terapias intensivas neonatal no damos calcio oral. Lo que más hemos podido dar es el potasio oral en casos de tubulopatía, pero calcio por lo general oral es de forma ambulatoria. Nosotros en las unidades de terapia intensiva por lo general colocamos calcio o gluconato de calcio vía intravenoso. Ahora bien, colocar gluconato de calcio vía intravenoso debe tener sus precauciones con el recién nacido. Eso lo vamos a decir más adelante en las próximas láminas. El tratamiento de causa subyacente, también hay que hacer ajuste en la alimentación, el tratamiento de la asfixia, por supuesto, ver, dependiendo de los laboratorios que se hayan realizado, qué otras alteraciones también pudieran estar teniendo para poder solventar la alteración. La hipofosfatemia, bueno, suplementación también, fósforo oral, intravenoso según la severidad, ajustes dietéticos. A la hora de lo que es ajustar la nutrición parenteral total, también se pudiera agregar ciertos elementos que muchas veces no se agregan en las nutriciones parenterales totales, porque muchas veces estamos pendientes de colocar lo que es los aminoácidos, lo que es los carbohidratos y electrolitos multivitamínicos, trazas, y a veces también, porque esto también es cuestión de que vienen en ciertos frascos de aminoácidos, el monofosfato también, potásico y otros elementos que pudieran contribuir también a lo que es la sustitución de ciertos electrolitos que muchas veces están deficientes. Entonces, la única forma de sustituir estos electrolitos en la unidad de terapia intensiva es la administración vía intravenoso. En cuanto a las complicaciones, hay por supuesto
de la tanto calcemia como hipofosfatemia, hay problemas de crecimiento, deficiencia puede afectar ganancia de peso y altura. Estos recién nacidos que muchas veces están en la unidad de terapia intensiva y no ganan peso, es necesario que ganen peso, y la causa no es anémico, la causa no es infeccioso, la causa pudiera ser por alguna alteración o un trastorno metabólico o un error innato al metabolismo también pudieran ser unas causas, y por eso se le debe hacer estudios más profundos de metabolismo. El raquitismo, que es la alteración de la mineralización ósea por deficiencia prolongada, y también se puede producir alteraciones neurológicas, como ya lo habíamos mencionado, postconvulsión también. Antes de entrar a lo que es el cuidado de enfermería, propiamente a la hora de administrar, a la hora de monitorizar, quería invitarlo a todos ustedes que están ahí conectadas. Yo sé que están conectados de Perú, están conectadas de otra parte del país que no es Perú. Este 5 de octubre y agradecido por la Sociedad Científica Peruana de Enfermería Neonatal por darnos esta oportunidad también y esta ventana que vean también lo que estamos haciendo en neonatología. El 5 de octubre nosotros vamos a tener vía online una jornada de neuroprotección del prematuro. Y la premisa es que vamos a tener como invitada a 3 conferencistas internacionales. Allí tenemos la gran amiga Sandra Schum. Vamos a tener también el especialista Jaime Castellano y vamos a tener la doctora María José Castro. Ahí le dejo esto allí para que usted le dé un pantallazo y puedan ver los temas que están buenísimos, temas de alta calidad. Cualquier cosa, ustedes me mandan un mensajito y yo les voy a dar toda la información. Esto va a ser de forma híbrida, o sea, va a ser presencial y vía online. Este 5 de octubre, lo espero también por allá. Bueno, si continuamos con los cuidados de enfermería a la hora de administrar calcio y fósforo en neonato, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación inicial. Y cuando hablamos de evaluación inicial, es la evaluación completa en neonato, incluyendo antecedentes médicos, signos vitales y, por supuesto, el examen físico. Debemos obtener niveles basales de calcio y fósforo en sangre. Fíjense ustedes que hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que el calcio también lo podemos obtener de una toma de muestra de gases arteriales. O sea, no solamente la punción y mandarlo al laboratorio para que después te mande unos resultados, porque sabemos que nosotros tomamos esta muestra y una vez que está en el laboratorio va a tardar tiempo. Ahora bien, los equipos de gases arteriales ya tienen algunos electrolitos que te lo pueden dar muy fácilmente, y entre ellos está el calcio y también hasta el hematocrito, y de allí se puede sacar una conclusión en cuanto al calcio, porque si vemos un calcio muy bajo allí en los resultados de donde están los gases arteriales, se puede confirmar con uno central, o si el bebé está haciendo sintomatología, se puede inferir que es por una hipocalcemia. Hay que verificar la prescripción. Cuando ya se prescribe el gluconato de calcio, hay que confirmar la dosis, la vía de administración y la frecuencia según la orden médica. Verificar la concentración de la solución antes de la administración. Yo sé que me van a decir, bueno, mucho de nuestro gluconato de calcio es el 10% y a veces no nos llega otra concentración. No sé si ustedes manejen otra concentración de gluconato de calcio que no sea el 10%. Pero por lo general nosotros nos confiamos en los electrolitos que vienen siempre un mismo porcentaje. Lamentablemente tenemos que verificar así siempre nos llegue la misma concentración, porque hay electrolitos, por ejemplo, como el bicarbonato de sodio, que a veces no vienen con una concentración y después no vienen con otra presentación, y muchas veces el color es el mismo. O sea, nos confiamos a veces con el color. Entonces hay que tener sumo cuidado a la hora de administrar. Por ejemplo, yo conozco algunos electrolitos como de la Berens. No sé si a ustedes le han llegado Berens, que viene en frasco pequeño, que le llamamos Parfil, y hay frasco de solución fisiológica al 0.9%. Pero también
hay soluciones de sodio de alta concentración para hacer solución hiperosmótica, y son diferentes concentraciones. Pero resulta que los frascos son muy similares, hasta del color, del tamaño, de todo. Entonces, a la hora de tomar o corregir un electrolito, podemos cometer el error, y esto se habla de seguridad del paciente, porque no verificamos el medicamento creyendo que es el mismo. Entonces, siempre antes, y esto lo tenemos que ver en los 10 correctos, eso no se lo tengo que repetir a ustedes porque muy bien lo saben, pero en estos electrolitos que lo hacemos constantemente, podemos cometer ese error. Bueno, lo otro es la preparación del medicamento, asegurarse que el medicamento está en condiciones adecuadas y no haya precipitaciones en las soluciones, utilizar equipo estéril para la preparación. Otro es administración segura, administrar el calcio intravenosa lentamente para evitar efectos como bradicardia, mantener una infusión controlada de fósforo para evitar reacciones adversas, el monitoreo continuo y observación de efectos adversos. Estar atento a signos de hipocalcemia, hipofosfatemia, como temblores, irritabilidad o convulsiones. Y los monitoreos de reacciones alérgicas que se puede dar cuando la infusión de calcio se pasa muy rápidamente. Aquí tengo como una ficha farmacológica de lo que es el gluconato de calcio. Ahí está la dosis, no vamos a mencionar las dosis, las indicaciones ya lo habíamos mencionado. La monitorización, como siempre, tenemos que, si se corrige una alteración electrolítica, por supuesto, después se tiene que buscar hacer el control. Los efectos secundarios también los mencionamos. Y quería venirme para esta parte, que es como la que más también nos interesa, que es las incompatibilidades del gluconato de calcio. Porque sabemos que el gluconato de calcio puede ir en la nutrición o puede ir por sí sola como un bolo también, dependiendo. ¿De qué pudiera depender lo del gluconato de calcio? Por lo general, el calcio es administrado en la nutrición parenteral. Un detalle a la hora de preparar la nutrición parenteral y el calcio. El calcio es el electrolito que más se precipita. Es el electrolito que más se precipita. Por lo tanto, el calcio se tiene que agregar de último. Es el electrolito que se agrega de último. Si tiene esa nutrición parenteral total, si tiene multivitamínicos, y si usted le pone el lípido también, porque a veces le pone el lípido, a veces no le pone el lípido adentro de la nutrición, a veces pone el lípido por fuera, en bolo. Pero si usted le pone el lípido en la nutrición, entonces sería el último electrolito calcio, multivitamínicos y los lípidos de último, en esa secuencia. Si no va a llevar multivitamínicos, que es raro que no lleve, y no va a llevar lípido, entonces el último sería el calcio. Porque como le digo, el calcio es uno de los electrolitos que más precipitan. Esto se lo digo porque muchas veces en las unidades el personal de enfermería es el que prepara las nutriciones parenterales. Hay otros hospitales que tienen la particularidad que tienen unidades mezcla y no tienen que estar preparando, y eso lo saben las farmacéuticas y los que los preparan. Entonces, el calcio es el último electrolito que se tiene que colocar en la nutrición. Ahora bien, resulta que este niño tiene una acidosis metabólica que no mejora con nada. Y este niño tiene que colocarle bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Resulta que el calcio y el bicarbonato de sodio es incompatible. Entonces no pueden colocarle el bicarbonato, porque el bicarbonato también se puede colocar en la nutrición y el calcio también, porque hay incompatibilidad. Entonces, si el médico observa que hay una acidosis metabólica y que hay que colocar tiene un problema renal, el recién nacido, hay que colocarle bicarbonato, infusión continua o por bolo, tienen que saber que los dos tienen que ir separados. Ya sea el bicarbonato en la nutrición y el calcio por bolo.
o el calcio en nutrición y el bicarbonato por bolo. Ojalá que no se le coloque bicarbonato porque el bicarbonato ha estado muy contraindicado en recién nacido, hace muchos efectos adversos. Pero eso es la indicación. Por otra parte, el calcio no puede ir por la misma vía donde van los inotrópicos. Y esencialmente la dopamina. Esencialmente la dopamina. Porque hay incompatibilidades. Hay incompatibilidad. Y esta incompatibilidad puede verse reflejada en el recién nacido. Cuando chocan las dos, puede producir una bradicardia y hasta una parada cardiorrespiratoria. Entonces tienen que tener cuidado cuando pasen el calcio porque dice, bueno, vamos a pasar el calcio. Resulta que se tiene sus contraindicaciones para observar qué es lo que estamos haciendo. Si tenemos una vía multilumen, esta vía sabemos que estos medicamentos no se mezclan en la tubuladura. Estos medicamentos, si hay multilumen, estos medicamentos se mezclan en el torrente sanguíneo. Ahí es muy diferente de tener un alargador bifurcado que se mezcla los medicamentos en el mismo alargador y cuando llega ya está mezclado. Es muy diferente esa secuencia. Usted con un catéter multilumen, ya sea percutáneo, que hay bilumen o trilumen, los percutáneos, que las salidas son de diferentes orificios, proximal, distal o medio, y allí no se va a mezclar en el lumen del catéter. Ahora, si usted lo que tiene es un alargador, ahí se va a mezclar en el catéter. Entonces debemos tener cuidado con eso. Para finalizar, debemos recordar que debemos educar a los padres, siempre educar a los padres, informar a los padres la importancia del tratamiento, proporcionar instrucciones sobre la alimentación y el seguimiento posterior y, por supuesto, como enfermeros, documentar, registrar la administración, la dosis, la hora y cualquier reacción observada durante su administración y documentar los cambios en el estado del neonato y los resultados del laboratorio. Y bueno, con todo esto, y antes de retirarme, quiero dejarle esta información, un comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos. La FDA recomienda que no se use el sulfato de magnesio por periodos prolongados para detener parto prematuro debido a cambios de uso de los bebés expuestos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando de trastorno metabólico calcio y fósforo? Resulta que la FDA determinó, o mejor dicho, los estudios determinaron que cuando se utiliza sulfato de magnesio más de 7 días prolongado a esta madre, recuerden que el sulfato se utiliza en madres cuando tienen preeclampsia o eclampsia o también como forma de neuroprotección de recién nacido, pero si se utiliza por más de 7 días, esto puede afectar los huesos del recién nacido. Entonces, esto afecta al recién nacido por el tiempo prolongado de sulfato de magnesio. Entonces, no se le puede administrar esto y más que todo para las personas que están en sala de parto. Y bueno, con todo esto, ahora sí, gracias por su atención. Agradecido nuevamente a la Sociedad Peruana de Enfermería Neonatal por su invitación, como siempre. Y espero que este aporte de lo que es el calcio y el fósforo lo tengan presente a la hora de administrarlo en nuestro servicio de neonatología. Gracias. Muchas gracias, Johnny, por tu brillante presentación, pero sin antes darte las disculpas del caso. Lamentablemente hay personas que se están ingresando al Zoom y haciendo comentarios inapropiados. Disculpa, Johnny, por estos impases. Vamos a tratar de solucionar ahorita con los participantes. Bueno, sí tenemos una pregunta en el chat. Está preguntando una colega. A ver, acá. En el caso de que tengamos un paciente con un percutáneo de dobles lúmenes, dice, y uno de ellos es para NPT y la otra línea para medicamentos, como por ejemplo el meropenem, el calcio, ¿por dónde lo puedo administrar? ¿Por cuál de los dos lúmenes? Sí, cuando tenemos un PIC
de 2 lúmenes. Recuerden que esos 2 lúmenes es para que no se mezclen los medicamentos. O sea, los medicamentos llegan directamente al torrente sanguíneo. Ahí no hay ningún problema. Ahora bien, si usted está administrando NPT por 1 lumen y está administrando meropenem, usted el calcio, si lo va a pasar en bolo, lo va a pasar por donde está el meropenem. O sea, pasa el meropenem, limpia la vía de meropenem y después que pasa el gluconato de calcio si lo está pasando en bolo. Ahí no hay ningún problema. Por eso que lo mejor cuando colocamos un catéter es que sea de 2 lúmenes para evitarnos de agarrar una vía periférica, porque el calcio, ya saben que el calcio por vía periférica todo lo que hace es casi que un medicamento, o es un medicamento vesicante que puede producir necrosis y daño bárbaro en lugar de la vía donde estás puesta. Ok. A ver, ¿alguna otra consulta o pregunta, colegas? Bueno, acá te están escribiendo, te agradecen por la presentación. Corita Torres, Milagros Carvajal. ¿Alguna otra consulta, colegas? A ver, adelante, Brunilda, ha alzado la mano. Brunilda. Brunilda Moreno. Active su audio. Sí, adelante, Brunilda. ¿Cuál es tu consulta? Ya, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento que sirve para fortalecernos a todos los enfermeros del país, que estamos atentos a estos cambios, avances en lo que se refiere a neonatología. Lo que me gustaría preguntar al licenciado John es, por ejemplo, si administramos bicarbonato de sodio en bolo o en infusión, y si me podría explicar cuál es la técnica o metodología que están utilizando en vuestro establecimiento de salud. Además de esto, si administramos en bolo, sabemos que el bicarbonato de sodio también produce quemadura química. Gracias. Interesante, Brumilda, tu pregunta, porque primero, como había mencionado anteriormente, ojalá que no se le coloque bicarbonato recién nacido, porque los efectos que se han detectado a través de bicarbonato es mucho. Y por otro lado, el bicarbonato hay que saberlo colocar. El bicarbonato es un electrolito hiperosmolar, o sea, aproximadamente 1200 milimoles por litro de bicarbonato. Por lo tanto, se tiene que diluir no 1 en 2, sino 1 en 3. Estoy hablando por parte. Eso si nosotros lo administramos por bolo. Pero como les dije anteriormente, ojalá que no se administre bicarbonato en el recién nacido. Por otra parte, se puede colocar también bicarbonato en las nutriciones. También está indicado. Lamentablemente, si usted va a colocar bicarbonato en la nutrición, o sea, dentro de la nutrición, tiene que sacar obligatoriamente el calcio de allí. O sea, no puede quedar el calcio en la misma nutrición porque son incompatibles. En pocas palabras, va a dañar la nutrición. Entonces, si va a hacer eso, entonces tendría que sacar el calcio, pasarlo por bolo, recalcular el calcio, diluirlo y pasarlo por bolo. Esto de pasar el calcio por bolo es diferente al bicarbonato porque el bicarbonato puede ser en un tiempo corto, pero el gluconato sí puede durar mucho más tiempo, 12 horas, después se cambia y así progresivamente hasta cumplir el tiempo. Porque el calcio siempre va a haber una deficiencia en el recién nacido porque no se le está suministrando por ningún lado. Y cuando digo por ningún lado es por la vía de la vía oral, la alimentación. Entonces no hay forma muchas veces que el bebé pueda llevar a niveles normales el calcio. Y más cuando ha presentado una asfixia perinatal.
Muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias, Johnny. Tenemos otra consulta. Acá la colega Milagros nos pregunta, usted mencionó que no se debe administrar el bicarbonato en el recién nacido. ¿Por qué? Sí, bueno, es que el bicarbonato es controvertido en el recién nacido. Es controvertido tanto que en el 2015 la American Heart habló de no colocar bicarbonato en reanimación, por ejemplo, que era algo que se hacía siempre. Colocar bicarbonato en la reanimación. Ya de 2015 se dice no colocar bicarbonato en la reanimación. Por otra parte, cuando hay una acidosis metabólica, que esa es una indicación para colocar bicarbonato, muchas veces estas acidosis metabólicas no mejoran solamente con el bicarbonato. A veces estas acidosis metabólicas mejoran también, por ejemplo, con un hemoderivado, pero también que puede producir reacciones adversas o algunas, un efecto adverso, mejor dicho, la ventilación o muchas veces recalculando la hidratación o con líquido también, la acidosis metabólica. Porque ¿qué pasa? Cuando ministran bicarbonato, después de tener una acidosis metabólica, puede pasar de cuestión de horas a alcalosis metabólica y se complica todo. Y por otro lado, como le dije, el bicarbonato es una solución hiperosmolar. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de las arterias cerebrales puede producir una irritación, puede producir hemorragia intraventricular. Entonces, por eso que hay que tener tanto cuidado con el bicarbonato. Eso. Ok, Johnny. Tenemos otra consulta. ¿En cuánto tiempo pasan el gluconato de calcio vía endovenosa? Sí, bueno, eso va a depender si es una corrección o si es de mantenimiento. Porque si es de mantenimiento se puede dejar como una hidratación, o sea, como una nutrición. Porque si usted lo va a retirar o lo va a sacar de la nutrición, esto tendría que durar el mismo tiempo como si estuviera en la nutrición. O sea, usted no va a pasar calcio en 2 horas, en 3 horas, lo retira y esto no va a hacer efecto en el recién nacido. Ahora, si usted está colocando un bolo para sustitución, ahí puede administrarlo y bueno, retirarlo. Pero tiene que saber que este calcio puede bajar también en el recién nacido si no se le mantiene como en la nutrición. Ok. A ver, ¿alguna otra consulta, colegas? Acá nos preguntan, ¿el bicarbonato se puede colocar en infusión continua? Sí. El bicarbonato, como ya le he dicho, se puede colocar en infusión continua cuando hay ese menos exceso de base que no mejora con nada, ese bicarbonato tan bajo que no mejora con nada y a veces se han visto esta forma de colocar bicarbonato, pero no es algo muy común. Por eso es que le digo que no es algo muy común. Pero si le llega a suceder a ustedes en su servicio, ya de lleno tienen que saber, colocar bicarbonato es sacar calcio de la nutrición. Y todo eso lo tenemos que tener presente. Porque yo he visto muchas veces que a veces calculan los electrolitos y al médico se le olvida sacar el calcio. Entonces nosotros tenemos que estar allí también pendientes. Porque un error no es nada más de una sola persona. Un error es de lo que le indica, el que la prepara y el que la administra. Ahí va todos los errores también. Entonces no es de una sola persona nada más. Ok, a ver, creo que ya no hay más preguntas. Brunilda te agradece por la excelente presentación. Milagros Carvajal también, muchas gracias por la respuesta. Bueno, ya creo que no tenemos otras preguntas. Bueno, agradecido a la sociedad, a ustedes por la organización, siempre tenerme presente. Para mí de verdad es un placer poderlos acompañar. Siempre que me dicen, uno prepara las cosas con mucho cariño, con las últimas evidencias. Y bueno, aquí estamos presentes, la REC Veneo, que es la organización que yo represento.
Y bueno, hemos estado tratando de buscar la manera de organizarnos también para poder ir para allá, para Perú, para estar de forma presencial y ahí estamos en conversación. Yo sé que la licenciada Arminda, como me recibió una vez, de verdad con mucho cariño, de verdad que uno quedó muy impactado allá con el amor y todo lo que se brindó allá en Perú. Y bueno, a la licenciada Marisa también saludo, no la conozco personalmente, pero pareciera que sí, tantos años que no hemos encontrado vía online y que bueno, espero algún día conocerla presencialmente. Saludos a todos. Muchas gracias, Johnny. Siempre es muy valioso tu apoyo a la sociedad, siempre apoyándonos con distintos temas y esa disposición que tienes para compartir esas nuevas evidencias que tenemos en cuanto a nuestro cuidado neonatal. A nombre de la sociedad te damos el más agradecimiento hacia tu persona y esperamos seguir contando con tu apoyo en las siguientes sesiones. Muchas gracias, Johnny. Chao, chao. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de las jornadas científicas. Vamos a esperar unos minutos que la doctora ya se está conectando. A ver, por favor. Mientras colegas, hacerles de conocimiento que mes a mes venimos desarrollando las jornadas científicas, considerado como nuestros martes científicos, las cuales van a tener una certificación a final de año, ¿ya? Bueno, saludo a todas las personas que están conectados. Quería recordarles que nosotros vamos a tener nuestras jornadas de la tercera gira internacional de RecVeneo el 5 de octubre, que es la de vía online, que el tema principal es neuroprotección en el recién nacido, en el pulmón del recién nacido. Y esto va a tener varios puntos, ejes centrales en cuanto a ventilación mecánica, protección de la ventilación mecánica, convencional y alta frecuencia, lo que es el manejo de terapias con la ventilación, cánula nasal de alto flujo, cómo se manejan las cánulas nasal de alto flujo, cómo evitar las lesiones a través de la imagenología. Todo eso lo vamos a ver en nuestra jornada de neuroprotección. Eso va a ser el 5 de octubre. Por supuesto va a ser en Caracas, pero lo vamos a transmitir vía online. Es el único día que vamos a transmitir vía online de toda la gira. De las 4 fechas que tenemos hasta ahorita, el único va a ser el 5 de octubre. Así que no se pierdan esa oportunidad que vamos a tener de inscribirse. Pregunten porque hay oportunidades de reserva, de pagar por parte. Si están en el extranjero y no están en Venezuela, también pueden preguntar cómo es el medio de pago. Si está en Venezuela, también tenemos cuentas y también tenemos la forma de reservar, de pagar. Nada más hablar con la secretaria y usted seguro se va a inscribir. Así que lo dejo hasta otra oportunidad. Nos vemos muy pronto. Ya estamos afinando todo para irnos para Venezuela. Nos veremos en octubre. Y esto es como una antesala. Por ahí se viene un live interesante. Así que estén pendientes. Chao, se les quiere.